orgullosos, ufanos y campantes. Así nos sentimos cada vez que exhibimos, con derroche y pompa, nuestro folclor, bailes y música del Perú. Sobre todo, si es frente a extranjeros o gente importante. ¿Cuál orondos hablamos de esa herencia andina milenaria, si turistas y dinero van a traer a casita? Pero aguanta tu carro, cholito, si de exigir derechos, igualdad de trato e integración se trata. Los indígenas son extraños en su propio país, con valor e importancia solo para ciertos menesteres. En el Perú, la justicia se imparte, se administra en un solo idioma, el castellano. El problema está en que millones de peruanos no hablan, no entienden ese idioma. ¿Qué ocurre entonces con los peruanos quechua hablantes, los aymara hablantes y aquellos que solamente conocen su lenguaje amazónico? Por eso estamos aquí en el Cusco, otrora capital del Imperio Incaico y el mundo quechua. ¿Tienen aquí todos acceso a la justicia? Cuando hablan en castellano, ¿usted entiende todo? Yo entiendo, pero otras personas, otros señores que vienen litigantes no entienden, y difícil es, doña, yo lo veo, que qué dice, así difícil a ellos se les hace. ¿Tú preferirías que los juicios, los procesos, los trámites de instituciones sean en quechua o está bien en castellano? Quechua. Sí, quechua, alguien que en castellano. Manifiesta de que los que hablan quechua no les entienden los secretarios y los otros aprovechando su dinero dan plata a sus abogados y ellos son los que entran a la secretaría, a los secretarios y compran justicia. Si uno va a aparecer a un centro de reclusión, por lo menos un 70-75% son quechua hablantes que de repente no han tenido la oportunidad de expresarse en su propio idioma. La ley dice que es un derecho de todos los peruanos el acceso a la justicia. Sin embargo, ¿qué criterio se emplea en lugares donde el castellano no es la lengua materna? Para ser juez de paz letrado, para ser juez especializado civil, penal o mixto, vocal de la Corte Superior, como es el caso nuestro, o vocal supremo, no es requisito necesario. ¿Qué cosa no es necesaria? Habla quechua. Criterio cero. El problema es grave y existe desde hace décadas, si no siglos, y como consecuencia tenemos juicios nulos o sentencias absolutamente injustas y hasta ilegales. La persona no tiene realmente la posibilidad de defenderse porque por más que le hagan las preguntas en quechua, el del resto del proceso no puede defenderse. Entonces mayormente la persona no se entera mucho ni de qué se trata su proceso, ni en qué estado está, etcétera, sino es un proceso que se lleva a cabo entre los abogados y los jueces y ahí se resuelve todo, ¿no? Lamentablemente una persona que no tiene la posibilidad de expresar sus sentimientos y traducir los hechos, y que estos hechos sean entendidos en las circunstancias en que fueron cometidos o que fueron perpetrados, podría ser juzgado por hechos que inclusive no los ha cometido. ¿Prefieres que el juicio, proceso sea en castellano o quechua? Nosotros, las personas del campo, no hablamos castellano, la mayoría somos quechua hablantes y exigimos que las autoridades de acá del Poder Judicial puedan hablar todos en quechua y que nos puedan explicar al mismo tiempo, porque ahí es la dificultad. O sea, las personas que no hablan castellano, solamente hablan, como el caso de mi mamá, son marginados, o sea, no les entiende, no les atiende, y por eso es que mi mamá a mí me ha dado poder, por eso yo estoy como apoderada en este proceso que tiene mi mamá. Entre magistrados del Poder Judicial, magistrados del Ministerio Público y trabajadores jurisdiccionales que laboran en la Corte Superior de Justicia de Cusco y Cotabambas, se establece aproximadamente un 80% de personas que hablan el quechua fluidamente.
Otras fuentes redujeron esta cifra a menos del 55%. Y si fuera cierta, ¿de qué sirve con jueces que piensan así? ¿Sería posible que el proceso se haga íntegramente en quechua? Yo creo que no, porque la gente del campo ahora más los niños van a la escuela y aprenden castellano, entonces ya la gente más bien por el contrario está olvidándose del quechua. Por tiempo pasan ahora, su percepción y su conclusión de esto es que la gente que está siendo juzgada, que viene de comunidades y comuneros, se sienten cómodos siendo juzgados en castellano. Sí. ¿Preferiría que el juicio fuese en quechua o está bien en castellano? En quechua. 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 Quechua, queremos ver nosotros. Castellano, mayoría pasada por los abogados. Pero para eso... Ya la mayoría ya sabe castellano. ¿Sabe castellano? ¿Por qué? Porque la globalización... No hay una comunidad que sea quechua hablante pura. En el Perú, 200.000 peruanos hablan lenguas amazónicas, 500.000 hablan aymara, 8 millones son quechua hablantes y estos 2 millones no hablan el castellano. La barrera lingüística es solo uno de los problemas. Muchas veces al que habla quechua pues se le hace esperar, no se le trata como debe ser, no se le trata con el mismo respeto que a una persona que entra con saco y corbata o que a uno que habla castellano. Se sienten culpables, dicen, no, ¿en qué hora nuestros padres no nos han educado? ¿En qué hora hemos nacido en el campo para no saber ni leer ni escribir, para no poder entender todas las cosas? Siempre se lamentan, ¿no? Sí. ¿Se lamentan de que de no saber castellano? Claro, lógico. Todo comienza por la formación. Un ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, el quechua es apenas un curso electivo de 2 créditos y no es el más popular. Entre tanto, en la Facultad de Medicina se ha vuelto un curso obligatorio para graduarse. En el Cusco, el Colegio de Abogados ha tenido la brillante iniciativa de ofrecer cursos de quechua, inicial e intermedio, a todos los operadores de justicia, quienes por iniciativa propia decidan tomar cursos de este idioma. Esperamos que de repente en este segundo curso podamos cubrir unas 150 personas. ¿La vez anterior cuántas personas? Tuvimos un promedio de casi 60 personas. No digo que con esto vamos a resolver el problema, pero sí podemos ayudar mucho a que las instancias se acorten, a que los sufrimientos sean menores y a que la justicia sea más verídica. Para la celebración y el festín, nuestra herencia y sangre indígena son la mejor carta de presentación al mundo. Y de hecho, es magnífico que se promocione y se apoye. Pero señoras y señores, no olviden que el respeto, los derechos y deberes comienzan por casa. El acceso a la justicia es uno de ellos.